Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Los humanos son juzgables, en teoría. Historia original por L.S. Toffer, y un agradecimiento especial a Kataoi por prestar su voz. La sala de revisión circular de la Universidad Jurídica Bakir siempre imponía silencio, incluso antes de que alguien hablara. Era un espacio hexagonal, perfectamente simétrico. Las plataformas circulares donde se situaban los miembros del comité administrativo se mantenían a una altura estable, ligeramente superiores al plano flotante que hacía de piso. A su alrededor había miles de hologramas suspendidos que brillaban en columnas verticales. Historiales completos de estudiantes, reformas, normativas, jurisprudencias comparadas de múltiples especies. Sravak Senkelum se encontraba en el centro, intentando flotar a su altura habitual, aunque cada respiración lo elevaba solo unos milímetros. Sus 12 tentáculos temblaban con la ansiedad metódica que solo un joven Bakir podía experimentar cuando estaba a punto de desafiar a una estructura tan vieja como su propia especie. Frente a él, 6 ancianos observaban. La frialdad de su equilibrio hacía más evidente lo inestable que estaba él. Presento mi propuesta de reforma curricular. Sus extremidades tentaculosas extendieron el documento en su datapad hacia la zona del campo de lectura, el cual capturó y lo expandió. Carecemos de un módulo completo sobre la representación legal para los humanos. Los examinadores no reaccionaron. El archivo académico se desdobló en varios diagramas. Cada nodo correspondía a un curso que se dividió a su vez en hileras de contenido. Y ahí, en un extremo, casi imperceptible, estaba el origen del conflicto. Sravax lo señaló. La sección sobre la interacción legal con la humanidad ocupa apenas una nota al margen. Su flotación aumentó 5 centímetros. Se dio cuenta. Trató de corregirlo, pero la ansiedad lo evitó. El comité habló como siempre lo hacía, en coro. Los humanos se representan entre sí, no requieren intervención nuestra. Un auxiliar administrativo, ubicado al lado de una plataforma, registró la respuesta. Sravax contrajo ligeramente sus placas frontales, como si necesitara filtrar la información para darle sentido. Esa afirmación no resuelve la omisión. ¿Qué ocurre si uno de ellos no tiene un abogado en un sistema remoto? ¿O si no hay disponibilidad inmediata? ¿Y si el conflicto exige representación inmediata? Entonces el juicio se pospondría hasta que un abogado humano llegue. Eso no es una solución. Es un retraso procesal. Nosotros ofrecemos representación multiespecie precisamente para evitar vacíos como este. Es ilógico. Los ancianos la consultaron. Solo después de un largo silencio, hablaron. Para que conste en el acta, su insistencia ha sido registrada. Consideramos que la propuesta es improcedente. Una de las columnas holográficas descendió lentamente frente al comité. El joven Bakir sintió como sus placas vibraban con una mezcla de frustración y desconcierto. El auxiliar levantó un poco la mirada, un recordatorio para que Sravax supiera que su agitación era evidente. Solicito una justificación ampliada. La omisión humana parece ser sistemática. El comité cerró el archivo digital con un gesto, como si hubieran esperado exactamente ese punto de rotura para cortar la discusión. Se le enviará una respuesta formal. Ya puede retirarse. Sravax intentó un descenso suave hacia la salida. Su cuerpo seguía vibrando, intentando encontrar un equilibrio que la lógica, o mejor dicho, la falta de ella, le había arrebatado en ese instante. El auxiliar administrativo siguió al joven, y habló cuando atravesaron la puerta geométrica. Joven Sravax, no tome el veredicto del comité como algo personal. Sravax asintió,
aunque sus placas laterales se tensaron. En el pasillo administrativo, Sravax avanzaba despacio, intentando mantener un centro de gravedad estable. Uno de los asistentes académicos flotaba ligeramente detrás de él, en esa distancia que los mayores adoptan. El silencio se rompió por una figura que se acercó a él desde el extremo del corredor. Era un mensajero administrativo Vakir, con placas pálidas, las cuales parecían labradas a propósito para tareas formales. Llevaba consigo 3 sobres de papel. Papel real, fibroso y ligeramente amarillento. En su especie, esto tenía un significado muy específico. Definitivo, irrevocable, un cierre amable que advertía al receptor que no habría más instancias para discutir. El mensajero se detuvo frente al joven y su acompañante con un leve descenso de respeto institucional. Sravax Nkellum, traigo correspondencia del Comité Académico Superior. Él extendió 2 tentáculos, aún tensos por el disgusto residual del último encuentro con estos. Se le entregaron sobres, uno por uno, marcando una secuencia para su lectura. Tenían diferentes estampados con tinta mineral para una distinta causa. El primero, un sello gris de neutralidad administrativa. El segundo, un sello amarillo de aclaración burocrática. Y el tercero, un sello rojo tenue de directiva final. Esta inusual jerarquía cromática hizo que un temblor recorriera sus placas. El comité solicita que lo revise de inmediato. Yo debo presenciar la lectura conforme a protocolo. Sravax rompió el primer sello. El mensaje era escueto, directo. Reiteramos que los humanos poseen suficientes abogados para su propia representación. Cerró el sobre con un pequeño gesto involuntario de frustración. El mensajero esperó, ahí, flotando inmóvil. Abrió el segundo sobre. Según precedentes registrados, la intervención Vakir no ha sido necesaria en litigios con humanos. Los retrasos procesales están contemplados en la normativa interespecies. 3 de sus tentáculos se recogieron contra su caparazón. Era un gesto de incredulidad contenida. El tercer sobre pesaba más, al menos simbólicamente. Lo abrió con lentitud. Los sellos rojos nunca eran usados a la ligera. Dado su insistente cuestionamiento sobre la representación jurídica humana, deberá dirigirse al enlace Vakir diplomático judicial con Ramar Extellum. No habrá futuras aclaraciones del comité respecto a este tema. El mensajero inclinó su cuerpo flotante en un gesto formal. Con esta comunicación queda concluido el intercambio constitucional del comité. Le deseo estabilidad. El mensajero se retiró, siguiendo la línea recta perfectamente en el pasillo. Solo quedaron Sravax y el asistente. El joven aún sostenía los sobres. Sus apéndices no sabían si estrujarlos o archivarlos. La frustración no era parte deseable del proceso educativo, pero estaba ahí, creciendo en el borde interno de sus placas. El asistente habló. Sravax, usted preguntó demasiado. Solo a quienes lo hacen los envían para allá. Era imposible discernir si aquello era un elogio o una advertencia. Quizás ambos. El despacho del enlace diplomático legal con los humanos no era el más grande del complejo jurídico Vakir, pero sí el que más imponía. Había documentos físicos, sellados. Muchos de ellos nunca habían sido consultados por nadie, excepto la figura que los custodiaba. Ramar Shintellum flotaba en el centro con una estabilidad imposible de imitar. No había variación en su altura, ni oscilación, o ningún temblor. Sravax se detuvo apenas cruzó la puerta. No necesitaba que nadie le dijera quién era Ramar. El lugar lo decía todo. Los Vakir no mostraban jerarquía con insignias, ni rangos o tronos. La presencia física era el único marcador real de peso en su sociedad. Quien dominaba su flotación, el pulso lumínico, su patrón fractal, era digno de respeto. El joven sintió como su propio cuerpo se retraía un poco, como si el centro de la habitación lo ajustara involuntariamente.
Los tentáculos, antes tensos por la incertidumbre, se movieron con cautela. Ramar no giró la cabeza, pero habló con un tono que no necesitó elevarse. Sravax Nellum, adelante. El joven Bakir avanzó despacio. Con cada metro, el silencio parecía hacerse más denso. Apenas llegó a la distancia protocolaria mínima, Ramar inclinó sus placas frontales, un gesto que en cualquier otro Bakir sería un saludo simple, pero en él se sentía como un reconocimiento. Se me indicó que debía acudir a usted. Es respecto al módulo humano y a la falta de representación legal adecuada. Lo sé. El comité no le ofreció lo que buscaba. No insistí por necedad. Somos una especie capaz de representar a cualquiera en ausencia de abogados nativos. ¿Por qué excluirlos? Ramar flotó unos centímetros hacia un costado, acercándose a uno de los archivadores sellados, pero no lo tocó. Su gesto bastó para indicar que ahí reposaban documentos que ningún estudiante debería ver. Usted no vino aquí por mérito. Fue porque algo no le cuadraba. Nada encaja cuando se trata de ellos. Es correcto. Y eso es exactamente el problema. El joven Bakir sintió un impulso interno, una mezcla de frustración por no entender y alivio por descubrir que incluso alguien como Sim Telum admitía la anomalía humana. Ramar extendió uno de sus tentáculos hasta activar un panel translúcido de una pared. Lo que emergió era más pequeño que los archivadores alrededor, pero la textura del sello grabado en el metal indicaba que contenía información delicada. Llevo décadas intentando comprender cómo aplicar nuestras metodologías jurídicas a ellos. Y aún no he encontrado una respuesta totalmente satisfactoria. ¿Ni siquiera usted? Pero, vicerrector. He ejercido desde antes que tus progenitores nacieran, joven Bakir. Lo que percibes como un vacío curricular es en realidad una frontera, una que hemos intentado no cruzar sin necesidad alguna. Entonces, ¿no existe módulo humano porque no sabemos cómo enseñarlo? No exactamente. Es porque todavía no existe una forma segura de poder abordar de forma académica algo sobre ellos, sin fracturar nuestra lógica en el proceso. Prepárese. Lo que quiere comprender nos cuesta a todos, incluso a mí. Por primera vez desde que Sravax había entrado a la sala, sintió algo parecido al miedo. Shin Telum no había hecho nada ostentoso, pero incluso la forma en que sujetaba el borde del archivador transmitía una carga de responsabilidad. De su interior extrajo una carpeta gruesa, con un gran sello rojo intenso en su tapa. Sobre este, con una tipografía sobria, se leía: Protocolo Alpha Humanae. Ramar sostuvo la carpeta sin abrirla. Este compendio no forma parte de ningún programa o temario, ni biblioteca accesible. Existe para quienes como usted se niegan a aceptar la respuesta simple a esa pregunta: ¿por qué dejamos a los humanos representarse entre sí? Ramar abrió el folio. El olor lo golpeó primero. Era un rastro tenue de tinta, fibras viejas y algo más difícil de definir, como si el papel hubiese absorbido durante años el peso de las decisiones que contenía. Dentro de él había páginas físicas, algunas con esquemas, otras con anotaciones en los márgenes, hechas claramente a pulso. Algunas líneas estaban subrayadas varias veces, como si hubieran sido revisadas hasta el agotamiento. Empecemos por lo que ninguno de sus instructores ha querido decirle. Los Bakir estudiamos todas las diferentes jurisprudencias relativas a cientos de especies sapientes. Nos volvemos competentes en marcos normativos que resultarían incomprensibles para cualquier otro representante legal.
La carpeta contenía símbolos que Sravax reconoció como marcas de riesgo cognitivo. Era una indicación de que el contenido había generado problemas en quienes lo estudiaron. El joven Bakir se inclinó un poco hacia adelante, sin darse cuenta. ¿Y el de los humanos? Ramar se detuvo en una hoja específica, pero no se la entregó. Solo la sostuvo ahí, abierta, lo suficiente para leer él mismo. Los humanos decidieron no limitarse a una sola lógica jurídica. Sus leyes están vivas. Se contorsionan para el contexto emocional, histórico y social de cada caso. No son un conjunto inamovible, sino un idioma cambiante que ellos dominan porque lo respiran desde que nacen. Esas palabras para definir un cuerpo normativo le resultaban incómodas a Sravax, casi vomitivas. Eso es impracticable para nosotros, no porque seamos incapaces de aprender, sino porque nuestra herramienta principal es la coherencia. Pero, señor, si podemos memorizar sus códigos, sus precedentes, su jurisprudencia... Eso es un truco burdo. No es entender. Incluso si lo consiguieras, esto no te permitiría anticiparte. Ramar dejó el protocolo Alpha Humanae dentro de su archivador. ¿Y usted cómo lo maneja? Si lleva ciclos tratando con ellos, si conoce sus leyes... Con descansos extensos después de cada interacción, y con dolores internos que prefiero no describir. He aprendido a entrar y salir de su lógica como quien cruza un entorno hostil, con equipo, protocolos, límites. ¿Usted quiere saber qué pasa cuando el razonamiento humano entra en contacto con el nuestro? Sí, busco entender dónde se rompe todo. Entonces, es mejor que vea uno hacerlo en tiempo real. Conocer sus leyes en papel es una cosa. Ver a uno de ellos moldearlas mientras habla es otra muy diferente. Le mostraré, Sravax Nelum, por qué los humanos son, en el mejor de los casos, juzgables, solo por ellos mismos. El módulo de comunicación interespecie se desplegó desde la pared como un pétalo mecánico. La holopantalla se encendió con un tono azul profundo. Ramar ajustó un control lateral. Esperaba ver a su colega humano, un hombre robusto y de cabello blanco, con voz grave, una mirada que sabía atravesar argumentos como si fueran papel mojado. La imagen se estabilizó. Y no era él. Apareció una humana, joven, con cabello naranja y brillante, ojos despiertos, con ropa profesional, demasiado para su edad, pero lo usaba con la naturalidad de quien había crecido en corredores judiciales. Sonreía, aunque le faltaba el canino derecho. Ramar, mi abuelo está en una audiencia con Bientier, el de la delegación Akiri. Adeline Soria Vega. No esperaba que tomaras tú el enlace. Bueno, tampoco esperaba que llamaras. Estoy revisando sentencias del Tribunal Interestelar para mi ensayo, pero puedo hablar. De acuerdo, gracias, Adeline. Él es Sravax Nelum. Tiene una inquietud jurídica que debería revisar con tu abuelo, pero... Hola, ¿qué estás estudiando? ¿Comparativa procesal, interpretación cultural o será precedentes de frontera? Hola, representación multiespecies, litigación normativa humana. ¿Humana? ¿En serio? ¿Ya les enseñan ese módulo? Vaya, pensé que se los negaban. Bueno, a mí me derivaron al enlace diplomático. Ah, sí. Eso suena tan Bakir. Ok, Travax, dime. ¿Ustedes aún clasifican intervención como solo hacer algo? Las placas frontales del joven Bakir parpadearon. Una señal de alerta. Esa es la definición estándar. Acción directa que produce un resultado claro. Bueno, para nosotros no. ¿Qué?
¿Cómo que no? Porque intervenir también puede ser no hacer nada cuando deberías hacer algo. O hacer algo cuando deberías quedarte quieto. O incluso parecer que ibas a hacer algo, aunque al final no lo hagas. Mira, te lo explico con una frase humana. Cuando decimos que alguien metió la mano donde no debía, no hablamos de una real ni de un lugar físico. Es solo la idea. Pero eso convierte un concepto en 3 o 4. En muchos más. Depende del caso. Cada situación cambia lo que se interpreta, lo que a su vez modificaría el resultado. Las placas laterales de Stravax vibraron como si intentaran escaparse de su propio cuerpo. ¿Cómo puede un término ser tantas cosas? Pues porque nosotros, en cada mundo o nave colonia, los moldeamos de forma continua. Incluso ahora, mientras se da esta videollamada, las leyes están siendo adaptadas, no para ser perfectas, sino para seguir el ritmo de las personas. Todo cambia. El joven Bakir cayó, quedándose de lado sobre el suelo. Sus placas casi se apagaron del todo. Era la sobresaturación lógica. Adeline abrió la boca, horrorizada. ¿Qué le pasó? ¡Ay, dime que no lo maté! Ramar contestó mientras revisaba al desmayado. No está muerto. Ha reaccionado al igual que quienes entre los nuestros han tenido un primer encuentro real con la lógica jurídica humana. ¿En serio es para tanto? Los humanos son juzgables, en teoría. Eso se supone que es un dicho, Bakir. Bueno, ahora lo es. ¿Debería mandarle una canasta diplomática? Quizás chocolates. Es lo que hacemos cuando... abuelo, ¿volviste? ¿Qué? No estoy usando el canal diplomático. La transmisión se interrumpió en seco, dejando el despacho en un silencio amortiguado. El vicerrector Bakir observó a Stravax. Sus tentáculos recobraban el color poco a poco. Pensó en que había llegado tan lejos como pocos de los suyos se atrevían siquiera a intentar. El joven Bakir emitió un murmullo incoherente mientras sus placas se sacudían. Demasiadas definiciones. Y aunque no lo admitiría, Ramar sintió una chispa de orgullo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.